Bienvenidos y bienvenidas a esta charla de la clave oculta detrás de la inflamación y de los parásitos. Bienvenido, José. Vamos a presentarnos primero. Dale, ¿querés arrancar? Bueno, me presento. Bueno, mi nombre es Georgina Ríos, me dicen Geo, soy licenciada en nutrición y hace varios años que vengo acompañando procesos depurativos. Bueno, todo un mundo que uno, como todo, ¿no? Arrancamos de a poquito y después se van abriendo universos. Y hoy creo que se va a abrir un universo nuevo también para mí, porque esta info es relativamente nueva para mí. Así que vamos a aprender mucho de vos, José. Estoy ansiosa por la información que nos vas a transmitir. Bueno, eso. Bueno, gracias a todos primero por permitirse llegar hoy, un lunes, después de su jornada laboral. También, cada uno arranca desde a poquito. Yo empecé desde chiquito también. Siempre me llamó toda la parte tecnológica, rara, y bueno, terminamos acá. Puedo decir lo mismo viceversa, Geo, porque yo de parásitos sé hasta ahí nomás. Eh, y nada, eso. Pero bueno, la intención es que cada uno se pueda llevar algo aplicable, saber que hoy en día estamos rodeados de estas pantallas, el teclado incluso que tiene lucecitas, todo está irradiando y estamos siempre expuestos a esto que no se ve. Eh, pero nada, me gusta que si quieren abrir los micrófonos, si quieren activar las camaritas, por ahí se hace más fácil llevar, ver a alguien que está ahí interactuando, que pregunten, que no se queden con las dudas. Eh, entonces va haciendo esto un intercambio más lindo. Nutritivo. Sí. Y bueno, ¿querés que arranque yo, Geo? Sí, arrancamos. Dale. Aguárdame que estoy acá, ahí está. ¿Vos seguís aceptando ahí a los que van entrando? Sí, estoy aceptando lo que van entrando, así que. Dale. Y con Bueno, la eso. clave oculta detrás de la inflamación. Vamos a ver contaminación electromagnética, parásitos y cuántica, cómo protegernos. Después voy a nombrar otras formas también de protegerse. Pero nada, antes de arrancar, quiero que queden claro esto que dice acá en pantalla. Somos un todo. Tenemos que dejar de pensarnos como un cuerpo que se estudia por partes distintas, porque te estudian la rodilla o el menisco, del otro lado un tendón. No somos cada partecita. Hoy en día se ve mucho en el ambiente médico de que te mandan con un especialista de, no sé, de rodilla y vos fuiste y no, porque era la rodilla izquierda, y se especializan cada vez un poquito más en algo específico. Y capaz que sí, es el mejor médico en ese tendón o esa articulación o ese síntoma, pero no te toman de manera integral. Y nosotros somos un todo, por eso esto acá, y somos uno con la Tierra, con la frecuencia que ésta genera, con el entorno, un macroorganismo que si bien nos dividimos por individuos para poder transitar la experiencia, en realidad estamos todos conectados y a todos nos pasan fenómenos similares en tiempos iguales. Y esto es básicamente cómo se va empezando a dar. Si querés cambiar la diapositiva. Ujú. Ahí vamos. Dicho esto, también entender que todo esto que somos está compuesto de cierta electricidad y magnetismo. Todo es eléctrico. La superficie de la Tierra, la ionosfera y la atmósfera se van a conocer como el circuito eléctrico atmosférico mundial. Es decir, el Sol va a irradiar fotones, estas tormentas solares. La atmósfera se va a cargar de iones positivos o eléctricamente positivos. Y la Tierra, por naturaleza, es negativa. Entonces, esto va a ser el sustento de todo el intercambio eléctrico. Todo tiene una polaridad. Por ejemplo, si querés cambiar, cuando uno mete un tenedor al enchufe, ¿qué es lo que pasa? Estamos uniendo positivo y negativo. Sale un chispazo y se corta la luz. Mm. Eh,
En la Tierra pasa exactamente lo mismo y a esto se va a denominar electroósmosis. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, ósmosis, que todo va a tender a un equilibrio, un intercambio, y electro, porque todo está condicionado, por así decirlo, o funcionando eléctricamente. Como dijimos, la Tierra es negativa, no quiere decir que sea mala, es la carga eléctrica, de ahí los electrones. Los electrones están en la Tierra. ¿Qué función cumplen los árboles? Justamente absorber estos electrones por las raíces, enviarlo por su tronco, pasan por las ramas, por las hojas y se liberan al cielo, a la atmósfera y se cargan en las nubes. Gracias a esto, que los electrones pasan por las raíces, genera un vacío y este vacío genera succión. Y esta succión absorbe H2O, o sea, agua. Entonces, los árboles que puedan absorber agua de la tierra es un fenómeno eléctrico. Y esto no te lo explican en ningún lado. Gracias a estos electrones que se van a ir liberando al cielo, a las nubes, se van a ir juntando, como dijimos antes, la ionósfera está todo positivo. Cuando hay una carga equilibrada entre el positivo y el negativo que subió, se van a dar las tormentas, evapotranspiración, los rayos. ¿Qué pasa ahora en las grandes ciudades? No hay, eh, no hay tantos árboles, que ahí es donde apuntan justamente. ¿Qué pasa cuando no hay árboles? No pueden subir todos estos electrones, entonces se cargan unas nubes negras que no dan lluvia, son unas nubes tormentosas, pero no llueve nunca. Entonces estos periodos producen mucha sequía y después de golpe suben todos los electrones y generan unas grandes tormentas, inundaciones. Es un desequilibrio que por eso es que fomentan tanto el cultivar árboles, el hacer antenas de electrocultura, que eso lo hablaré en otro momento, pero entender que todo es un ciclo. Cuando se produce un rayo en la tormenta, van a volver a bajar, va a ser descarga a tierra, volvele. Ah, Va a perdón. ser descarga a tierra y se va a producir un fenómeno que se le dice, que seguramente lo escucharon, onda Schumann. Todo el mundo habla de onda Schumann, cómo cambian, pero no todos la entienden ni saben qué es esta onda. Es una frecuencia que tiene la Tierra. Básicamente es como el latido de la Tierra, el corazón de la Tierra. Que cuando cae un rayo, afecta, si tenés el planeta así, si cae un rayo por acá, genera una microcorriente, una microfrecuencia del otro lado del planeta. Y en este momento están cayendo 22 rayos por segundo, con todas las tormentas que hay alrededor del planeta. En todos estos rayos que van cayendo alrededor del planeta van a mantener una frecuencia medianamente estable en 7,83 hercios. A eso se le va a denominar frecuencia Schumann, onda Schumann. ¿Por qué es interesante? Porque, como nosotros vamos a ver ahora adelante, somos seres eléctricos. Entonces, toda la vida se crea a partir de esta frecuencia. Es decir, que si yo cambio esta frecuencia, nosotros empezamos a mutar. Y algo muy loco es que en los últimos años ha cambiado esta frecuencia, ha ido subiendo. Y esto afecta, no es que nos vamos a mutar, digo, no es que te va a salir otra extremidad, un brazo, otra oreja, así, sino que justamente va a mutar, va a cambiar nuestro ADN, que es una antena, y va a cambiar nuestra percepción, nuestro estado de conciencia. Por eso es que están dando los despertares masivos hoy en día, en donde la gente está tomando conciencia de cosas que antes no, porque justamente esto está mutando, y esto es todo gracias a la electricidad. Y bueno, después está el micelio, los hongos, todo esto le gustan ¿cómo se dice? La humedad y va a permitir degradar toda la materia, los electrones y dejarlos de nuevo en la tierra para que los árboles estén listos para disponibles para volver a absorber y continuar el ciclo. Ahí sí, si querés cambiar. Yo lo voy leyendo acá. No voy a mirar la cámara, lo voy leyendo acá de mi pantalla. Bueno, teniendo esto en cuenta, nosotros somos eléctricos. ¿Por qué?
todas nuestras células van a generar y transmitir señales eléctricas que regulan funciones esenciales. Este fenómeno es gracias justamente a la diferencia de potencial eléctrico entre el interior de una célula y el exterior de la célula, el mar en donde está inmerso. Y esto permite la comunicación neuronal, la contracción muscular, el ritmo cardíaco. Sin esta electricidad, que gracias a que está en nuestro cuerpo, se puede decir que es una bioelectricidad que está viva, nosotros estamos vivos, el cuerpo no puede funcionar ni autorregularse. ¿Pasale? Bueno, ahí podemos ver, el cuerpo funciona con electricidad. Cada célula usa señales eléctricas para comunicarse. El sistema nervioso va a transmitir impulsos eléctricos que regulan funciones como el latido del corazón, el movimiento, el pensamiento. Es decir, nuestro cerebro es eléctrico. ¿Por qué? Porque tenés todo el sistema nervioso que funciona con impulsos eléctricos, por más que sean muy chiquititos, funciona así. Hoy en día está la creencia de que, por ejemplo, el Wi-Fi, el router y esto no nos afectan. ¿Pero por qué? Porque las máquinas, por lo que miden, no son tan desarrolladas y específicas para medir a un voltaje tan chiquitito como es el que funcionamos nosotros. Entonces te van a decir, como no tienen las herramientas adecuadas, que esto no nos afecta, pero en realidad, cuando entendemos, por esto hago tanto hincapié en que entendamos que somos eléctricos, cuando entendemos que nosotros somos eléctricos y magnéticos, cualquier diferencia de voltaje, cualquier frecuencia, en el exterior repercute en el interior de nosotros. Un ejemplo claro es el corazón. El corazón como un marcapasos bioeléctrico. Por esto es que justamente se puede, cuando te da un paro, con los desfibriladores, volverlo a hacer funcionar. El corazón funciona con impulsos eléctricos que controlan el ritmo cardíaco y es por esto que se puede ser estimulado, si no, no se podría. Algo a tener en cuenta también son las ionizaciones y las cargas eléctricas. Nosotros evolucionamos del mar. Se crea, en el mar tenés todos los minerales, se crea una bacteria, se va uniendo con otra, o con un virus, se forma la primera célula. Todo esto en base a todos los minerales que nos va a aportar el mar. Los iones de sodio, potasio, calcio generan electricidad en las células y regulan todas las funciones como la contracción muscular y la transmisión nerviosa. Entonces, ahí va una creencia de que la sal aumenta, te hace ser, ¿cómo se dice cuando tenés presión alta? Hipertensión. Hipertenso. Vos te da hipertensión, te dice el médico, deja de comer sal, toma más agua, cuidate de ahí, pero si vos le recomendás esto a una persona, la persona está 2 meses sin comer sal y tomando mucha agua, vuelve al médico y vuelve peor, destruido. ¿Por qué? La forma más fácil de explicarlo es, no sé si han visto el experimento este de que tienen un vasito de agua, le ponen un cable pelado de un lado enchufado al toma y otro cable y a una luz. Si vos usas agua de red, lo prendés a la luz y no va a prender. O prende pero mínimo. Ahora vos le pones un poquito de sal a esto y prende más. Si es sal marina, más, porque más minerales tienen. Esa es la capacidad que tienen los minerales en nuestro cuerpo. Nosotros estamos hechos de minerales, justamente, como todo esto, sodio, potasio, calcio, oxígeno, carbono, magnesio, manganeso, etc. Somos minerales, nosotros somos tierra, venimos de la tierra. Entonces, si nosotros no tenemos los minerales necesarios, nuestro sistema nervioso no puede funcionar correctamente y ahí te dan un montón de síntomas. Incluso cuando uno toma mucha agua, más agua, y no toma sal, va a barrer todos los minerales y menos eléctricos vamos a hacer, entonces ahí se dan un montón más de problemas. Ya saben, si tienen hipertensión, no dejen de tomar sal. La onda es no tomar la sal pura, que ahí es un concepto ahí tergiversado, te dicen sal pura, sal fina, en realidad es sodio solamente, sino tomar sal del Himalaya, sal marina, estas tienen todas las sales que hay y le van a devolver de a poquito nuestra electricidad al cuerpo. Te aporto algo ahí, José, que bueno, acá es mi terreno, el terreno biológico, que eso sí, yo lo trabajo en las sesiones del tomar el suerito,
agua con sal marina, agua con cristal de mar o agua de mar, agua salada, que es lo que realmente hidrata nuestra célula. Y también yo siempre doy este ejemplo, todos nuestros fluidos son salados. Nuestras lágrimas, todo lo que tenemos en el cuerpo es salado, o sea, por eso es súper necesario de tomar el agua que sea como el suero. Cuando nos deshidratamos nos ponen suero y el suero es agua con sal. Entonces, es clave esto y también hay protocolos para personas que tienen hipertensión para empezar a incorporar de a poco esto, porque la hipertensión en realidad no es un problema con la sal, sino que es un desequilibrio de los minerales, como decía José. Bueno, justamente Entonces, si vos te pones a fijar ahí, nosotros somos espejo de la unidad más chiquita de vida que hay, la célula. La célula, en el interior, tenés potasio, pero la barrera que compone la célula, que no sé cómo se llama, está hecha o compuesta de magnesio. Por lo tanto, si afuera tenés sal en el mar donde está la célula y te da hipertensión, no quiere decir por la carga de sal que tenga el entorno, sino por justamente la falta de potasio y de magnesio que no permiten el intercambio y correcta digestión, por así decirlo, de esto. Bueno, volviendo un poquito a la resonancia Schumann. El cuerpo humano va a resonar con esta frecuencia de la Tierra, que es lo que mantiene la estabilidad eléctrica o a la exposición ionizante negativa de campos eléctricos naturales que pueden equilibrar el sistema energético, por así decirlo. Y ahí caben acotar dos tipos, como dice, campos eléctricos naturales. ¿Qué quiere decir entonces? Que también están los artificiales. ¿Qué es un campo eléctrico natural? Una cascada, un bosque, la brisa marina, la playa, una arboleda, hacer contacto a tierra o grounding es una forma de justamente, si entendemos que somos eléctricos y nos cargamos de estos iones positivos que emiten las pantallas, la forma de hacer descarga a tierra es descalzarse, ir al pasto y descargar estos iones positivos y absorber los negativos de la tierra. La Tierra va a estar emitiendo esto constantemente. Mientras mayor profundidad en la naturaleza nos metamos, mayor ionización vamos a estar absorbiendo. Vos levantaste la mano, Ale, ¿querés decir algo? Sí, Ale levantó la mano. Quería hacerte una pregunta, José, porque de pronto, bueno, ahora se están sabiendo todas estas cosas de lo que sirve incorporarle al agua. Yo en mi caso, bueno, estoy usando sal del Himalaya, pero suponiendo la gente que no está al tanto de esta información y que toma el agua común y corriente, pero incorpora sal a través de su alimentación, a través de distintas cosas, o sea, no sirve igual esa sal incorporada, aunque no sea necesariamente en el agua, pero incorporarla de otras formas, o sea, no se compensa si la persona no toma sal con agua con sal, no se compensa con el resto de la alimentación que sí come con sal. Sí, o sea, vos vas a salar el pedazo de carne, vas a salar tu comida y se absorbe igual. La forma más fácil de absorberla va a ser tomarla con agua y en ayuno. Incluso ahí tomarla con cítricos, con limón, con naranja, con pomelo. ¿Por qué? Porque los cítricos permiten que la sal, justamente, cuando digo sal, bórrense de la cabeza la sal comprada, que eso lo sodio. Es siempre la otra, sal marina, sal del Himalaya, sal del mar muerto creo que es. Siempre es esa sal. Se van a absorber mejor con cítricos. Y en ayuno, más todavía. Si vos ya te estás haciendo una digestión y tenés una comida u otra cosa, eso va a tardar más. Capaz que Geo te sabe responder mejor ahí cómo son los procesos. Sí, no, y además también hay una cuestión de que el agua dulce, ponele que la persona consuma, condimente la comida y todo, pero que tome mucha agua dulce, genera inflamación, porque no se puede absorber bien esta agua. En ese desequilibrio que se genera en la célula, en lugar de estar hidratando las células, vamos a estar inflamando. Por eso tomar esta recomendación que también, estos son muchas creencias, acá hay que empezar a derribar una a una las creencias, es muy disruptivo,
porque de repente, lo que me dijeron toda la vida que la sal me iba a generar era mala, bueno, al final no era tan mala la sal es vida, el colesterol es vida, hay un montón de creencias que tenemos que ir de a poquito, y yo siempre digo, es ir de a poco. Lo mismo con el agua salada, de a poquito hasta que el cuerpo se va adaptando y después se van a dar cuenta que se desinflaman, se va la Bueno, inflamación. yo lo hago, incorporé la sal y eso que soy hipertensa, Ajá, pero bueno, ¿viste? no me importa, yo igualmente a mis botellitas de agua igual le pongo mi sal del Himalaya. Y, Bien. o sea, sigo con la misma medicación, sigo perfectamente igual, no me hizo ningún cambio. Incluso en realidad mi hipertensión comenzó no solamente por algunas situaciones de estrés, sino por todo el cambio hormonal típico de la menopausia también. Bueno, ahí constancia con los procesos. Hay que ir de a poco con todas las herramientas y seguir. En algún momento el cuerpo responde y se acomoda. Yo Sí, siempre traigo totalmente. esto. No es Hay que romperse ser la cabeza. paciente. Eso, no es romperse la cabeza con lo que te venden en Instagram ni en las redes hoy en día, que está todo sobreinformado, pero causa esta desinformación y que vos ves las cosas perfectas en Instagram y tenés que hacerlo, los hábitos, esto, y ves cada vez más cosas y cada vez vos estás haciendo menos en relación a lo que hay. Y no es así, es escucharse, ver qué siente cada uno, con qué le resuena ahora, con qué empiezo. El cambio viene en el 1%, hábitos atómicos. Cuando yo hago un cambio y le meto el foco a eso en el día a día, a la larga, en el tiempo prolongado, es que se producen los grandes cambios. Pero de a poquito, no es para romperse la cabeza. Sí, ¿Querés re. pasar ahí la diapositiva? Ahí vamos. Gracias, Ale, por compartir ahí. Bueno, somos magnéticos. ¿Por qué? Porque la actividad eléctrica, como de los órganos, del cerebro, por ejemplo, va a generar corriente. Y toda corriente genera un campo magnético. Ese es el principio básico de cómo funcionan los motores, por ejemplo. Y que viceversa, todo campo magnético puesto sobre un conductor va a generar una intensidad o una corriente. El corazón y el cerebro generan campos magnéticos. Estos campos, aunque débiles comparados con el terrestre, que decíamos el Schumann, por ejemplo, son esenciales, demostrando que el magnetismo biológico es la clave en la regulación de todas nuestras funciones vitales. Acá está bueno entender que si bien todo nuestro ser es eléctrico y magnético, en el cerebro predomina la parte eléctrica, si bien tiene la parte magnética, y en el corazón, si bien tiene la parte eléctrica, predomina la parte magnética. Todo en la realidad es positivo y negativo. Tiene polaridad, tiene estos polos, entonces tiene estas dos partes que están en conjunto funcionando. Hay estudios del HeartMath, que el campo magnético del corazón va a ser, creo que 4.000 veces más fuerte que el del cerebro. ¿Y a qué se debe esto? Nosotros estamos todo el tiempo creando nuestra propia realidad en base a nuestras creencias. ¿Cómo nuestras creencias afectan a esto? Nosotros nos baja una idea, la procesamos como el cerebro puede, eléctricamente, y esto, cuando baja el corazón, se siente vamos a desglosarlo en parte. Tenemos la emoción. La emoción es el primer contacto con la realidad. Pasa una situación, te genera una emoción. Esa emoción es inevitable. Sobre la emoción va a pasar primero por la cabeza, por la mente, y nosotros, según la historia de vida, las condiciones que tengamos, las estructuras mentales, los arquetipos, las creencias limitantes, vamos a hacer una interpretación de la emoción y vamos a generar un sentimiento. El sentimiento en realidad es lo que genera esta expansión, es una frecuencia, es un campo magnético. Cuando llega al corazón está la parte magnética. Y entender el magnetismo como justamente como los imanes que se atraen. Entonces, cuando yo sostengo una frecuencia desde acá, con intención, y la siento acá desde el corazón, tarde o temprano, si la mantengo en el tiempo, se estructura y se materializa en la realidad, porque la realidad es electromagnética, no es lo que vemos acá.
no estamos siendo influidos por la realidad, si bien sí es retroalimentativo, nosotros somos los que vamos a influir sobre esta, y eso es la parte magnética, es la gracia de ser magnéticos. Todo el tiempo vamos a estar atrayendo lo que nosotros somos y vibramos. Entonces, cuando nosotros nos desequilibramos electromagnéticamente, también va a influir no solo en nuestros procesos bioquímicos y fisiológicos, sino también en los estados mentales, emocionales, creando así una realidad disruptiva, con situaciones disruptivas. No digo que sean malas, sí pueden ser negativas, pero son necesarias para esto. Como lo es un síntoma. Un síntoma te va a dar información, pero es necesario para que justamente veamos, interpretemos qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal y nos podamos corregir. Pasale si querés. Entendiendo un poquito cómo es que somos magnéticos, nuestro estado emocional impacta directamente en la coherencia y estabilidad del campo electromagnético que emitimos, es lo que le decía recién. Sentimientos de amor, gratitud y paz van a generar un campo fuerte y armonioso. Nosotros estamos todo el tiempo siendo retroalimentados por un campo electromagnético con forma de toroide. Esto, no sé si se llega a ver, es como una manzana. Si vos cortás una manzana por la mitad, vas a ver que está compuesta así, justamente. Entra y sale y se vuelve a retroalimentar. Mientras que emociones como el miedo, la ira, el estrés, los celos, el rencor, lo van a desequilibrar, lo que hace que tengamos fluctuaciones en la emoción y también afecte a nuestro estado emocional, en la digestión, en distintos procesos mentales y que después se va a terminar dando el síntoma. Y ahí cabe aclarar, justo por eso puse 3 cabecitas, que nosotros tenemos 3 cuerpos distintos, por así decirlo, a grandes rasgos, y cada uno de estos 3 dividido en 3 sectores. Todo en la realidad no solo tiene 2 pares y 2 polos, sino que a su vez cada parte siempre es tripartito. Mire por donde lo mire. Por ejemplo, de la religión, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Protón, neutrón, electrón. Padre, hijo y madre. Siempre hay una realidad tripartita que nos compone. Y a nivel de nuestros cuerpos se pueden seleccionar, o seccionar, mejor dicho, en 3. Tenés la parte bioquímica, fisiológica y somática, que va a requerir ciertas condiciones, nuestro cuerpo físico, para poder funcionar en óptimas condiciones. Y para esto necesitas ciertas condiciones. ¿Cuáles son? Tener todos los elementos de la tabla periódica, que es lo que te da el mar, todos los minerales, la carga mineral, como dijimos, estamos hechos de minerales. ¿Qué pasa si no tenés esta carga de mineral? Eléctricamente no funcionás. Segundo, tenés que tener esta ósmosis marina, este equilibrio relacionado a los minerales. Tenés que tener un pH de neutro. Si vos te acidificás, vas a hospedar más patógenos. Por el contrario, si te alcalinizás, tampoco es saludable. Y bueno, también tiene que tener una temperatura, 36,5 grados. Vos aumentás y te da fiebre, vos bajás, te da hipotermia. Eso para el primer campo, dentro de algunas cositas más ahí que no recuerdo. Para el segundo cuerpo va a estar compuesto de 3 partes: emocional, mental y álmico. Vamos a hacer una analogía. Cuando yo tengo la compu acá funcionando, el celu, ¿cómo hace para funcionar? Tenés un hardware y un software. Pero todo esto, para funcionar, necesita energía. ¿Qué haces? La enchufás a 220. Corre electricidad por adentro. Estos 3 cuerpos funcionan igual. Necesitamos hacerlos funcionar con distintos tipos de energía. Dijimos recién, en la parte física va a necesitar estas condiciones para funcionar. Esa es la energía con la que lo alimentamos. El segundo, mental, emocional y álmico. ¿A alguien se le ocurre con qué lo alimentamos? Pueden activar micrófono. O que si quieren dejar en el chat ahí, los escucho. ¿Vos la sacás, Geo? Y estamos hablando de electricidad, electromagnetismo. Las alimentan las emociones, justamente.
La emoción van a ser la fuente de energía de la mente, del corazón y de nuestro alma. Nuestro alma necesita vivencia, necesita emoción, la emocionalidad. La emoción va a ser reducida a una frecuencia. No sé, seguramente han visto la tabla esta que tenés la personita con distintos colores y distintas frecuencias. Y cada frecuencia alineada a una emoción. Esto es energía. Este segundo cuerpo, por así decirlo, dividido en tres partes, no va a funcionar si nosotros no nos permitimos ser emocionales. Entonces, cuando uno no se permite, se cierra, se reprime, también sale un síntoma. Es lo que habla básicamente todo lo que es psicoanálisis, Jung, Freud, todo lo que es psicología es por represión siempre. Entonces, esa va a ser la energía, por más que sea el amor, el odio, el rencor, la envidia, los celos o la alegría, como decimos acá, van a estar alimentando este cuerpo para que nosotros podamos funcionar. Y el tercer cuerpo va a ser compuesto de tres cosas también. Maggrav, o magnético gravitacional, electromagnético y espiritual. ¿Por qué separo espíritu y alma? Nosotros venimos de un fractal de conciencia que es la fuente. Eso es una chispa de luz también, es electricidad, que se encapsula en el alma. Pero a esta parte electromagnética, magnético-gravitacional o espiritual, se la alimenta con otro tipo de energía. Y al ser tan pura, tenemos que alimentarlo con una energía igual de pura, con luz. Ahí es donde nosotros lo alimentamos, por ejemplo, con la meditación, con el hormus, con distintas prácticas espirituales. Necesitamos sí o sí esta tipo de energía para poder hacer funcionar. Y esto es igual de importante para los tres campos porque sin energía no funcionamos. Y ahí es romper barreras y creencias limitantes acerca de la energía. Porque vos le decís a cualquiera hoy en día energía y van a pensar enseguida, ah, no, ya la parte espiritual, oh, no, que... Bueno, en realidad no. Si vos lo mirás desde una parte lógica, nosotros somos un organismo funcionando por órganos, que los órganos están compuestos de tejidos, los tejidos están compuestos por células, las células están ordenadas por moléculas, las moléculas compuestas por átomos, los átomos por partículas subatómicas, que ahí tenés creo que el quarks, los bosones, los glutones o algo así, pero incluso si miramos más adentro, están compuestos por fotones. ¿Qué son los fotones? Luz. Entonces, nosotros estamos hechos de luz, estamos hechos de energía. De ahí toda la teoría espiritual de que somos seres de luz. Literalmente somos seres de luz. Somos eléctricos, estamos compuestos de luz. La clave acá está recalcar que nuestro cuerpo físico es luz, pero a una frecuencia muy baja, muy baja. ¿Qué quiere decir esto? Si alguno sabe, tiene conocimientos en electricidad, va a ver que tenés una onda sinusoidal, que es la frecuencia por la que pasa la intensidad por un cable. Va a ser así. O sea, es un sube y un baja, con la línea en el medio. Mientras más veces pase, te va a dar una frecuencia. Mientras menos veces pase, se va a bajar la frecuencia. ¿Cómo afecta esto al cuerpo? Con los fotones, los biofotones que tenemos, va a hacer que nuestro cuerpo sea más denso, sea luz comprimida. Por el contrario, las emociones es luz más acelerada. Por eso es que no la vemos. El ojo humano ve entre 24 fotogramas por segundo y 60. Por eso es que las compus se crean a 30 FPS o fotogramas por segundo, las más viejitas, y la más nueva a 60 FPS. ¿Por qué? Para que lo podamos ver con los ojos. Sí, pero eso es esto. Y eso es lo que vos ves. Gracias a eso se forman los colores, que es luz, es fotones. Pero si vos mirás para más atrás, no solo esto que el ojo puede ver, tenés los infrarrojos, que no los vemos, pero están ahí. Por ejemplo, el control remoto que prende el televisor tira un infrarrojo. Prende el tele, efectivamente, y no lo vemos. Por el otro lado, tenés más acelerado el ultravioleta. Tampoco lo vemos, pero existen todas las radiografías y los escáneres que utilizan estas frecuencias, este rango de frecuencias, y por más que no los veamos, están ahí. Lo mismo pasa con el router, lo mismo pasa con las antenas. Una antena te irradia kilómetros. Entonces, no están ahí, no los vemos,
no los vemos, pero están ahí, y que están ahí nos van a influir. Entonces, tomar conciencia nos va a permitir tomar acción también, cómo protegernos de esto, sabiendo que somos electromagnéticos y nos afectan. Y acá un dato de color, cristales de magnetita. El cerebro, se hizo un estudio y dice que el cerebro contiene cristales de magnetita que actúan como receptores del campo magnético geomagnético terrestre. Y esto va a influir en la orientación, los ritmos biológicos y la percepción electromagnética del entorno. Eso es loquísimo. Se ha hecho un estudio que hay miles de millones de cristales de magnetita en la cabeza. Y vos decís, ¿por qué mierda tengo esto en la cabeza? Justamente, todo lo que esté a nuestro alrededor, yo estoy generando una emoción. Y viene alguien caminando por acá con un mambo en la cabeza, con algo que le pasó, ya sea algo bueno o algo malo, y lo va a estar irradiando. Entonces, gracias a estos cristales y esta percepción extrasensorial, va a permitir que nosotros lo recibamos. Por ejemplo, cuando vamos al trabajo y hay alguien con mal humor, te das cuenta al toque. No solo porque tenga una cara de culo, sino porque lo sentís. Cuando vos vas a un ambiente viejo, a un ambiente que está cargado, está denso, una casa a medio caerse, o por ejemplo, yo me acabo de mudar. La casa era de mi bisabuelo y estaba re densa. Vos ves que se impregnan de frecuencia y lo sentís en el entorno. Por más que lógicamente digamos, oh, no, la casa está re buena, es re grande. La casa está recargada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una limpieza energética. Hay que limpiar la energía de los fotones que se impregnó en la casa, en los materiales. Hay distintos elementos más densos y menos densos. Por ejemplo, la madera va a ser un elemento intermedio que permite frecuenciarse o cargarse muy fácil. Por eso es que todos los muebles de madera, si yo estoy discutiendo con vos y vos sos ahora ahí mi pareja, o mi primo, mi hermano, mis padres, y se genera una liberación de emoción, de frecuencia, de emociones, se van a impregnar las cosas materiales y la van a cargar. Por lo tanto, cuando después te regalen una mesa y vos le decís, uy, sí, dame la mesa porque no me quiero comprar otra, en realidad estás aceptando un montón de carga energética que no te corresponde. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Una limpieza energética. Lo mismo, ¿cómo creen que los animales se guían en la tierra, en el campo, sin tener un Maps, un GPS, con dónde sale la luz? Es todo instinto. No tienen mente, por así decirlo, por eso no se condicionan a pensar esto sí y esto no, simplemente son y existen. Y así es como se guían en la naturaleza. Vos seguís un caballo, el caballo va a ir a tomar solo del agua potable. Vos sabés que si ves un caballo tomando de un charco de agua, vos podés ir y tomar de ese charco de agua porque no te vas a intoxicar. Para manejarse, cuando hacen las migraciones, las grandes cantidades de manadas, que por ahí se ven en documentales o cosas así, son todas gracias a estos cristales de magnetita que tenemos que le permiten recordar y guiarse por el terreno, por el entorno, en dónde está el agua, en dónde hay comida, en dónde hay depredadores, por dónde entra y sale el sol. Entonces, todo va a ser electromagnético. Y está bueno entender que incluso la luz de la que estamos compuesta, o la luz que ingresa por los ojos, no existe. Les tiraba esa, ¿viste? Les decía que era electromagnético, que estamos hechos de luz, pero que la luz no existe. ¿Cómo puede ser eso? La luz es un fenómeno que se da como una interpretación de nuestro cerebro ante algo que no puede procesar. ¿Qué no puede procesar? Campos electromagnéticos. No podés verlos. Entonces, ¿cómo lo procesa? Como luz. Los fotones no viaja la luz, por así decirlo, del Sol a la Tierra. Lo que viaja son campos electromagnéticos, que nosotros los interpretamos como luz y lo vemos como colores, pero en sí no existen. Por eso es que la realidad no es tan real como creemos, no es tan física, sino que es más perceptiva. Dependiendo cómo nosotros tengamos nuestra percepción y nuestras creencias, es que se va a moldear. Pasando al siguiente punto, los meridianos. ¿Alguien sabe qué son los meridianos? ¿Me levantan la manito? ¿Quieren acotar? Si no, sigo. Veo varias caritas ahí, pero no. Bueno, los meridianos van a funcionar como redes eléctricas dentro del cuerpo.
que transportan señales electromagnéticas y te conectan todos los órganos. Son, por ejemplo, los chakras o los centros electromagnéticos del cuerpo van a ser puntos de alta conductividad, que esta activación va a regular la homeostasis, el funcionamiento, y ser optimizada con la interacción con el entorno energético. Por ejemplo, cuando a vos te sucede cierta situación que te hace doler el pecho, o que te hace mariposas en el estómago cuando estás enamorado, o cuando estás tenso antes de dar una charla, te dan ciertos bloqueos en estos puntos de alta conductividad. Por el contrario, los metales pesados, por ejemplo, cuando los consumís, desregulan esto y hace que concentren electricidad en otros puntos que no son los naturales del cuerpo. Entonces ahí se causan los bloqueos o justamente los desequilibrios, que lo mismo, vos prolongás un desequilibrio en el tiempo y te va a dar un síntoma. ¿Querés pasarle ahí? Ahora sí, una vez que entendemos que ya somos electromagnéticos, que quedan estos temas como que más recién procesados, vamos a lo que es el smog electromagnético, electrosmog, contaminación electromagnética, radiación ionizante, como le quieran llamar. Y hoy en día, como nunca antes en la humanidad, somos expuestos a tanta radiación como está pasando actualmente. Y esto es un tema que no te lo van a enseñar en ningún lado, no te lo enseñan en la escuela, no se discute por salud pública, por estas instituciones. La mayoría de los doctores con su carrera hecha desconocen. Me baja un recuerdo justo a mí la otra vez me había dado un síntoma, una infección me decían que era. Fui al doctor y me dijo, no, tenés que tomar esto. Le dije, bueno, yo estoy con un antibacteriano. Yo le dije, estoy tomando plata coloidal, justamente, que es antibacteriana, y es plata, es un conductor. Y me dice, ¿y qué es eso? La mayoría de los doctores y médicos desconocen de eso. ¿Por qué? Porque siguen una agenda durante tantos años que le enseñan, lógicamente, un instituto que está financiado por una farmacéutica, en donde te van a decir y es así, y gracias a esto tomar el título. Entonces, ¿qué hacen? Estudiar de memoria. Para tal síntoma, tal fármaco. Para tal otra cosa, ya está todo dicho. No te toman nunca como un ser integral, ni que puede ser causa de otra cosa, de una parte emocional o de una situación de vida. Siempre va a ser una cosa con esta, y para esto tenés que tomar esto, y para esto otro, esta otra pastilla. Entonces, dicho esto... Aporto algo acá que me parece también como importante. Es así, o sea, la educación está atravesada es funcional al sistema, ¿no? La educación que tenemos, y pasa en todos los ámbitos, y en la medicina se ve. Yo creo que hoy estamos frente a un gran cambio de paradigma, y hay profesionales que se están despertando, de a poquito. No son los más, pero son. Pero bueno, en eso también es como estamos frente a un gran cambio de paradigma en todos los ámbitos, en salud, en política, en economía, estamos viviendo ahí, atravesando el cambio. Eso, nada más. Sí, hoy en día la Tierra en sí, la humanidad, está pasando por un proceso de polarización. Volvemos a los polos. ¿Qué es lo que pasa? Llegamos a un punto de no retorno en donde te quedas de un lado o del otro. O del otro. Por lo tanto, tenés positivo y negativo. Y recalco, que sea negativo no quiere decir que sea malo, y que sea positivo no quiere decir que sea bueno. Son experiencias. Entonces, la Tierra se está polarizando, y como vemos, por un lado, hay catástrofe, hay guerra, hay pobreza, hay todos los síntomas, ahora que están tirando todas las vacunas, está todo lo de la IA, el desempleo, hay un montón de cosas negativas que están pasando ahí en las ciudades, en los grandes campos de concentración de personas, pero por otro lado también está surgiendo esto nuevo que vos decís, este nuevo paradigma, esta nueva frecuencia de personas resonantes, despiertas, quiera llamarse,
que están gestando un nuevo lugar, una nueva forma de ver la vida, basándose más en la parte ancestral, en el cómo comer, en el cómo vivir, en el cómo protegerse o cómo tomar cierta perspectiva en base a estas condiciones que están pasando. No es algo bueno, sí algo positivo. Se están dando un montón de comunidades de permacultura, de bioconstrucción, volviendo a una alimentación más orgánica, como comían nuestros ancestros, de temporada, de carne, lo que mencionabas del colesterol. O sea, está toda esta parte buena, pero nosotros con la frecuencia que sostengamos vamos a poder ver una u otra. O la otra. El cambio empieza siempre adentro, en la frecuencia que yo sostengo. Tenemos este toroide electromagnético que nos compone. Y se sabe hoy en día que cuando hay un cambio frecuencial en nuestro campo electromagnético, primero aparece ahí, no aparece en ningún otro lado. Es lo más sutil, es lo más rápido que hay. Como dije, el cuerpo es lo más denso, es lo último en manifestarse. Entonces, el cambio siempre es en donde nosotros no lo vemos con nuestros ojos, en la parte electromagnética. Cuando esta frecuencia se sostiene por un tiempo prolongado en el campo, va a aparecer recién una emoción. La emoción es una frecuencia. Por ejemplo, el amor vibra en 528 hercios. La vergüenza en 4 hercios, el más bajo de todos. Nuestro cuerpo ya tiene una baja frecuencia. Sumale si todo el tiempo estamos en una emoción negativa, lo matamos directamente. Después se ve en la mente y por último se ve en el cuerpo. Entonces, siempre el cambio primero es electromagnético. Cambiale. Atravesados. En este momento estamos siendo, todos los que estamos acá, estamos siendo atravesados por muchos tipos de ondas, por ejemplo, la radio AM o PM de tarde. Por ejemplo, si uno sintoniza una estación, entonces se puede escuchar lo que se transmite a través del radio, que básicamente es una interfaz de decodificación para algo que nuestro cerebro no puede procesar. Vamos de nuevo. Tengo una radio, la sintonizo a una frecuencia, voy a escuchar a un boludo que habla o a otro. Entonces, ¿qué me va a decir esta persona? Lo que vos estés sintonizando, no lo que la otra persona. Entonces está en la radio que yo elijo. Igual funciona con nuestra mente. Nosotros nos vamos a sintonizar a la frecuencia que estemos sintonizando. ¿Qué frecuencia estamos sintonizando? Ahora todos, la de este Zoom, la del Wi-Fi por el que nos conectamos, la de la antena que nos da internet acá a 3 cuadras. Entonces, todos estamos siendo atravesados. Y sintonizar una estación en amplitud modulada, estos aparatos están todo el tiempo emitiendo información, en ningún momento cortan, todo el día hay internet, todo el día hay una radio. Entonces, todo el tiempo están transmitiendo información aunque no nos demos cuenta. Cuando dormimos, incluso se les sube la frecuencia a la que transmiten y es cuando más efecto nocivo nos hace. Por eso se recomienda apagar el Wi-Fi, ponerlo en modo avión, apagar el celular, no enchufar el celular al lado de la cama, ya que está generando un campo eléctrico y magnético, el router. Son cosas que nosotros no vemos, pero están todito el tiempo ahí. ¿Sale? ¿Querés continuarla? Ahí va. Dicho eso, nosotros somos un decodificador. Consciente versus inconsciente. Como dijimos, todos estos aparatos van a estar mandando datos e información que no son decodificables por el cerebro. Por ejemplo, cuando yo sintonizo una radio, no puedo ver la frecuencia que hay ni puedo entenderla. Simplemente está ahí la frecuencia y yo voy a recibir o escuchar la radio con el parlante que esté sintonizando. Conscientemente no tengo mucha acción sobre esto. Pero el inconsciente, que se rige por un medio abstracto y simbólico, donde el lenguaje escrito y hablado no tiene la capacidad de expresar, nuestros sentidos sí lo van a captar y nuestra biología va a responder en base a esto. Entonces, ¿vieron la analogía esta de la punta del iceberg? Que es un poquito, es lo que nosotros vemos, y abajo todo lo que está procesando. Con las radiaciones pasa lo mismo. Tenemos un montón de radiaciones ahora que nos está
atravesando, pero que no las podemos entender, ver ni darle un lugar. Y mediante esta frecuencia puede haber muchas capas de información, de las cuales la mayoría son inaudibles para el oído, y pueden ser armónicos o discordantes. De ahí salen justamente todos los mantras, o que el Om es una frecuencia que te va a armonizar, es algo mediante el que el oído puede procesar y te va a reestructurar el campo electromagnético. Por el contrario, el router te lo va a desarmonizar y que va a estar incitando una respuesta o una conducta específica, ya que modula y modifica nuestro terreno, nuestra biología. Cambiarle la diapositiva. Antenas de telefonía. Acá puse un estudio que se realizó, si bien hace bastante, en 2001, no había todavía 5G ni 4G, sobre los efectos de las antenas de telefonía en personas viviendo a 300 metros. Se hizo un estudio, un análisis a un montón de personas, y que la mayoría de estas personas indicaron que tenían casi todos los síntomas atribuidos a un envejecimiento normal, y por llevar una vida con estrés, habiéndose ya acostumbrado a enfermedades degenerativas y un constante deterioro, como la diabetes, presión alta, decíamos hoy, problemas del corazón, cáncer, tumores, ahí se puede agregar tinnitus. Es algo que hoy en día no se le da un foco y está ahí. La mayoría conoce estos síntomas, tiene algún conocido que los tiene, y la mayoría dice que es por algo normal, porque estoy envejeciendo o cosas así. Y estos síntomas, lo interesante es que disminuían o desaparecían por completo conforme a las personas se iban alejando de una antena, y más todavía en el campo. Hoy en día, esto es en 2001, imagínate, no había 4G ni 5G. Hoy en día, por barrio hay una antena. ¿Quién no tiene internet? ¿Quién no tiene un celular? Entonces, todos tenemos, conocemos y padecemos muchos de estos síntomas, y se lo atribuimos muchas veces a un envejecimiento normal. Y eso va de la mano de la siguiente diapositiva. ¿Qué vendría a ser el síndrome del envejecimiento acelerado? ¿Qué quiere decir esto? Va referido al envejecimiento no de lo físico en sí, externo, sino de un estado de vitalidad interior del cuerpo. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, ¿viste cuando te cruzas a una persona y le das tal edad y te va a decir, me mataste, o che, gracias por tirarme menos? O cuando le preguntás la edad a una persona por el cumpleaños y no quiere decirlo y te preguntan, ¿cuánto me da? Si es menos, se alegran, y si es más, se quedan callados. Bueno, justamente, la edad es un número, no importa. Lo que importa es el estado de vitalidad interior. La edad va a ser relativa. Yo a vos te doy 35 años, esa va a ser tu vitalidad. No la edad real que tenga de los años de que contaste cronológicamente desde que naciste. Y este envejecimiento acelerado se da, como decíamos, a mayor distancia estemos de antenas o en el campo, que en realidad no de las antenas en sí, sino de los campos que emiten, y que te van a producir diversos síntomas, desde arrugas, tiroides, el dormir mal, confusión mental, fatiga crónica, dolor crónico, la ansiedad, la depresión. Esto es normal justamente hoy en día. ¿Quién no tiene ansiedad? El tinnitus, enfermedades estomacales y demás. No es en sí el síntoma, sino es el estado, el ambiente en el que estamos y cómo esto va a condicionar o tener justamente un efecto en ¿cómo se dice? Somático en el cuerpo. ¿Pasó? Sí. Acá les dejo otro estudio que se hace justamente una observación en células irradiadas a microscopio. Son células sanguíneas, MF Clean Home, que quiere decir una casa libre de electromagnetismo artificial, en donde se analizan las células sanguíneas que no tienen ninguna frecuencia electromagnética atravesándolas.
¿Cómo se ven? Redonditas y sanas, se ven ahí. Después, en la segunda imagen, luego de haber estado 70 minutos en la computadora, ahora vamos una horita, estamos todos así, enfermizas y no redondas, tienden a compactarse. Eso con estar una hora en la computadora. Imagínense si tenemos el celular todo el día en el bolsillo. Y ahí va la tercera imagen con 10 minutos de llamada de un teléfono inalámbrico, los viejos incluso, porque el estudio es viejo, ni siquiera los que tienen ahora que vienen con 5G y todas estas cosas. Están completamente compactadas, a diferencia de la primera que están vivitas y coleando, bien redonditas. Entonces esto es un efecto claro y es viejo. Todo esto no está hecho el estudio de cómo nos afecta el 4G, 5G, Bluetooth. Los auriculares, gente, los auriculares que usamos tienen que ser, si son, tienen que ser de cable. Ahí me sale una notificación, Geo, de que No, puede terminar, de que ah, se sabe ¿te sale a cortar. vos? Sí, me salió a mí. Se va a Ah, cortar no en sé. 15 minutos. A mí no me sale nada, no sé. Ah, bueno. Bueno, si se llega a cortar, volvemos a entrar todo al mismo Sí, link. igual tranqui no se va a cortar porque yo estoy pagando esto. Se Ah, supone. bueno. Bueno, dale, tranqui. ¿Qué le Eh, estaba diciendo? no, del tema de los Los auriculares. auriculares. Sí. Lo ideal es utilizar siempre todo por cable. ¿Por qué? Porque ya va a pasar por ahí la corriente, no es una radiación. Entonces, si yo Sí, tengo auricular, el auricular inalámbrico te seca el cerebro, ¿no? eso, dicho, cortita y clara. Sí, Eh, es así. Peor Pero a todavía, ver, quiero hacer ahí como un paréntesis porque es un montón de info, José, la que estás bajando y es como, wow, es un montón. Vamos a como bajarla ahí un poquito también para hacer ahí como un paréntesis. Creo que lo más importante de esto es, primero, no entrar en paranoia, creo que eso es lo primero, punto y principal, porque son un montón de cosas las que nos contaminan, no es solamente la radiación electromagnética, es todo, cómo estamos viviendo hoy, ¿no? Pero sí empezar a como ocuparnos con pequeños detalles, como traías vos. O sea, ¿para qué me voy a agarrar y me voy a comprar un auricular inalámbrico que me está irradiando el cerebro? Voy al cable. Tengo el hábito de, antes de irme a dormir, desenchufar todas las cosas que tengo cerca de la cama, poner mi celular en modo avión, mejor si lo dejo lejos al celu. Entonces, como ir de a poco teniendo esos hábitos que a la larga se sienten en el cuerpo. Y tener el hábito también de hacer la descarga a tierra, de ir al pasto, ir a caminar a hacer un baño de bosque, ¿no? Ir a la naturaleza porque somos naturaleza y necesitamos de la naturaleza. Hay veces que yo vivo en la ciudad, en pleno centro de Rosario, y hay veces que estoy todo el día con la computadora, todo el día encerrada, y es como que terminás abombada, la cabeza es como la nube mental. Digo, ok, necesito pasto, necesito sol, necesito salir. Entonces son cositas ahí para que se lleven esto hoy creo que no hay tantos estudios, como vos decías, José, yo estuve investigando también, y es como que los estudios son re antiguos. Hace 10 años atrás más o menos hay estudios, y me llama mucho la atención de por qué no se está estudiando hoy esto. sí, va todo de la mano. La idea no es generar miedo justamente, sino generar conciencia. Conciencia, Muchas sí. veces la conciencia se genera con dolor. Cuando a alguien te duele algo, te duele la panza, que te está cagando de dolor de panza del retorcijón, recién ahí te empezás a fijar en la alimentación. O cuando ves que no aguantás más la migraña o el dolor de cabeza, recién ahí salís de la compu. Por eso yo digo, no lo digo por generar miedo ni nada, y también es mucha la info, pero nada, es para tomar conciencia ni para volverse loco haciendo cosas que después a la larga te terminan estresando más y haciendo un efecto contraproducente, sino para ir viéndolo, digiriéndolo, como vimos antes. Conscientemente no le damos atención todo al mismo tiempo, pero el inconsciente ya recepta esta información y de a poquito la vas a ir pudiendo ver en la realidad, ver otros métodos, formas, cosas que te van a ir llevando por donde cada uno sabe que lo lleve. Sí, ¿Vos querías total. hablar ahí, Ale?
Sí, justamente iba a hacer un comentario, pero bueno, ya estaban terminando. Yo también estoy en el centro de Rosario y estoy bien en el medio de todo y encima, lamentablemente, bueno, estoy en un edificio y que da al centro de Manzana y en el edificio que tengo enfrente, el edificio alquiló su espacio aéreo, o sea, su terraza, para que, claro, instale antenas, o sea que yo a 50 metros de mi casa tengo antenas 5G. Mm, El tema es que yo, por ejemplo, en mi casa trato de tener la precaución de no tener los cargadores cerca de la cama a la noche, o sea, incluso hasta si uno quiere apagar el módem a la noche, al vivir en un edificio, si vos prendés tu celular, te das cuenta que te va detectando un montón de señales de Wi-Fi de la gente que lo tiene encendido en el resto de los pisos. O sea, hay momentos donde por más que vos trates de hacer todo lo que se pueda para evitar todo lo que tiene que ver con radiación, por más que vos mantengas tu celular lejos o apagues tu Hay temas wifi, diferenciales. el resto de los departamentos están Es que vivimos en y jaulas. no lo podés evitar, o sea, llega un momento en que es casi inevitable. Sí, vivimos en una jaula electrificada, yo siento eso, es como que a medida que voy abriendo la conciencia digo, bueno, estoy en una jaula encerrada y, Sí. y bueno, hay que tomar decisiones, Lo mismo, no es volverse para lo que se locos, pueda. lo de que yo estoy haciendo un montón y el de al lado no. Es vos mantener tu frecuencia, tus hábitos, y se van a ir contagiando de a poquitos. Lo mismo, Sí, eh, después están las formas de protegerse o hacer grounding. La idea es no mantenerse en el tiempo que llegue a dar un síntoma, sino vos todos los días ponerle, podés ir 10 minutitos al parque y ahí ya descargás, por más que el vecino esté con el wifi. Entonces, es como uno procesa, digiere y qué hace en respuesta a esto. Bueno, sí. pasando un poquito acá a metales pesados. ¿Qué son los metales pesados? Estos van a ser metales que se ingieren y que tienen una alta conductividad eléctrica y una densidad vibratoria. O sea, son mucho más densos que nuestro cuerpo. Y se acumulan en tejidos neurológicos, células, mucosas, intestinales. Generan cierta distorsión eléctrica que van a alterar la homeostasis del campo eléctrico. Estos metales absorben y amplifican señales que o sea, funcionan como antenas que incrementan el estrés del organismo. Es decir, que si vos estás transitando alguna emoción negativa, algún síntoma o algo, y encima tenés metales pesados, o si estás siendo irradiado y encima tenés metales pesados, esto se potencia. ¿Qué es lo que hacen? Alteran la polaridad de la membrana, el potencial eléctrico entre células, la dinámica de iones como el calcio, magnesio y potasio, que es lo que decíamos hoy al principio, la eficiencia mitocondrial y la capacidad antioxidante que tienen esta, de justamente no tener este estrés oxidativo mediante los radicales libres y que envejezcamos o nos enfermemos. Entonces, son un punto clave a tener en cuenta ahí. Cambiale. Mm, tema los metales. Y una vez entendido o mencionado esto de los metales, aparecen los parásitos como acumuladores. Hay diversos estudios y observaciones que muestran que muchos parásitos actúan como acumuladores de metales pesados. Entonces, los metales pesados que retienen, actúan como estas antenas que dijimos y amplifican. Eh, la contaminación electromagnética, el estrés oxidativo y alteran los campos propios electromagnéticos y producen inflamación, obviamente, y desequilibrios celulares. Entonces, los parásitos se ha visto que cuando mueren, consumen todos los metales, los absorben y cuando mueren se liberan. Entonces, esto es sumamente nocivo para la salud. Ahí vos capaz querés acotar algo, Geo. Pará, que quiero ver qué venía. Sí, a ver, o sea, el tema de la parasitosis en sí, voy a volver al anterior. Eh, acá quiero hacer como la conexión, ¿no? De esto, de la radiación electromagnética, los parásitos, los metales pesados. Una de las cosas que yo siento es que
estamos parasitados y creo que estamos más parasitados que nunca. Primero porque hemos perdido esa cosa ancestral que tenían nuestras abuelas de que tenían esa costumbre de hacer procesos de desparasitación 1 o 2 veces al año, limpiar el cuerpo. Hoy, con la medicina, es muy raro que una persona adulta se desparasite, a no ser que ya tenga la información y esté tomando plantas, haga el proceso, pero la mayor parte de la población es como que no sabe mucho de este tema, ¿no? De los parásitos en sí. Estamos parasitados porque en realidad los parásitos cumplen una función en nuestro cuerpo y una de esas funciones es tragarse toda la basura que tenemos en el cuerpo. Y dentro de esos están ahí los que serían los metales pesados. Cuando estamos muy parasitados seguramente es porque tenemos un exceso de metales. Metales que vamos acumulando a través de el agua, de las cremas que usamos, de las pinturas con las que pintamos nuestra casa. Como que estamos totalmente expuestos todo el tiempo a estos metales y eso no puede estar dando vuelta por nuestro organismo porque interfiere demasiado. Como nos contaba José ahí, todo este tema del electromagnetismo, no podemos tener metal suelto en el cerebro porque va a interferir en nuestras conexiones eléctricas. Entonces, en las conexiones neuronales. Entonces ahí es donde se empieza a desequilibrar todos estos microorganismos que tenemos en el cuerpo, patógenos, ¿sí? Entran los parásitos y también los hongos. Por ahí pueden llegar a tenerlo como más de oído a la cándida. La cándida también es un hongo que también va a ir acumulando toda esa basura que tenemos en el cuerpo. Y que generan como antenitas adentro nuestro que van a amplificar todo ese electromagnetismo que tenemos. Por otro lado, la contaminación electromagnética también como que desequilibra todo nuestro campo. Entonces, hay algunas investigaciones que cada parásito también tiene como su frecuencia, que es una frecuencia muy, muy bajita. Entonces, cuando nuestra frecuencia también está baja, hace que estos bichos estén más, con mayor presencia y con mayor fuerza. Ahí quiero acotar algo antes de que entres de lleno a tu tema, capaz que para digerir Sí. mejor esa info, un ejemplo. Por ejemplo, los piojos. Los piojos es el parásito por excelencia del humano, si bien hay distintos tipos de piojos, el piojo del humano no es el mismo que el del perro. Si se muere la raza humana, se mueren todos los piojos. ¿Cuándo se da el piojo? Cuando nosotros atravesamos una situación emocional, mental, que se da en la mente, o sea, fuerte. Por ejemplo, un cambio de escuela, un cambio de maestro, un cambio brusco en la casa, no sé, un cambio de la habitación, me paso de una habitación a otra, son puros choques emocionales que se manifiestan en la cabeza. Y estos cambios emocionales muchas veces se dan de niño, por no decir la mayoría, que hacen que eléctricamente caiga o modifique el voltaje del cuero cabelludo. Empieza en la parte emocional, y la emoción es una frecuencia y afecta el voltaje o la parte eléctrica del cuero cabelludo. ¿Qué hace esto a nivel físico? Hace que el cuero cabelludo se torne más ácido. Entonces, al ser más ácido, puede hospedar justamente a el piojo. Si el piojo ingresa, no me gusta decir ingresa, ahora voy a contar por qué, pero no se puede hospedar directamente porque no soporta la vida en un entorno más alcalino, por así decirlo. Y bueno, ahí va en que de dónde salen los parásitos, de dónde salen los virus, de dónde salen los hongos. Y va relacionado a lo que es justamente el contagio. No es que se contagien, si bien se contagian, por ejemplo, en todos los nenes de la escuela que están atravesando un cambio de maestro o las mismas situaciones y se saltan entre ellos, pero ¿dónde está el primero, el origen? Justamente
está en nosotros. Nosotros estamos compuestos de parásitos, virus, hongos, microorganismos. Nosotros somos microorganismos más que células humanas. Entonces nosotros somos nuestros mismos enfermedades, por así decirlo, cuando nuestro entorno deja de ser un entorno natural en óptimas condiciones. Por ejemplo, cuando se modifica el voltaje, la frecuencia o el pH del cuerpo. Y no es que te ingrese un parásito de afuera, no es que te ingrese un virus, no importa si tenés mascarilla o no, sino que es que nuestro mismo cuerpo muta y las mitocondrias del cuero cabelludo se convierten y dan origen en lo que va a ser el piojo. Hay otro estudio que se hizo para verificar esto justamente, en donde por qué un cuerpo muerto se llena de gusanos. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron varios cuerpos muertos, los esterilizaron y los dejaron en cámaras aisladas, sin contacto con nada, que también estaban esterilizadas. Y en todos se llenaban de gusanos. ¿De dónde sale el gusano? Si está estéril el cuerpo y en el entorno no tiene manera de entrar. Es justamente la misma mitocondria que al cambiar el pH también muta y da origen a otras formas de vida, que así es como en realidad nosotros nacemos y se crea todo lo que es la evolución. Se forma desde una protobacteria con otra cosita en el mar, que se van uniendo, se forma la mitocondria, que es negativa, y después se forma un virus con otra cosita, que el virus en realidad solo es una proteína con cierta información. Tenés el virus y esto que forman el núcleo y la mitocondria, tenés positivo y negativo, nuevamente los polos. Entonces nosotros somos nuestros virus, nosotros somos nuestros parásitos, nosotros somos nuestros hongos, y que todos tienen un rol que cumplir, no es que sean malos, son negativos. Por dar otro ejemplo, cuando uno se inyecta la vacuna, perdón ahí, no tenía que decir la palabra, pero cuando se inyecta la vacuna del tétano, ¿cómo se llama, Etsy? El tétano es la que te rajás con un metal, con un clavo oxidado. Sí, el En tétano. realidad, la enfermedad no te da inmunidad completa, por así decirlo. ¿Y qué es lo que está atacando? Este virus, que en realidad cumple una función en el cuerpo. No es que el virus sea malo, capaz que ya lo tenemos, muchos lo tienen, pero solo se activa cuando el terreno biológico no cumple las condiciones específicas para que se torne un virus y una enfermedad como lo conocemos nosotros. Respiramos ahí. Es una Sí, info loca porque hace sí. que observemos la realidad de otra forma Sí, es completamente. total, es como muy disruptivo, o sea, a mí me cuesta entenderlo, pero también entiendo que somos microorganismos, o sea, somos más bichos o sea, tenemos más bacterias, hongos, virus, arqueas que células humanas, y eso es re loco, o sea, es re loco pensarnos de que esto que estamos viendo, en realidad somos más bichos. Y esto que traes vos, la importancia del terreno, y acá es donde aparece también los cuidados que tenemos que tener con nuestro terreno, con nuestro cuerpo, ¿sí? Y con esta diversidad que somos, o sea, la higiene, acá dice, tu intestino también necesita higiene energética, no es solamente lo que uno come, lo que tomamos, lo que ingerimos, digamos, sino también todo lo que percibimos y lo que está a nuestro alrededor. Y vuelvo al principio cuando arrancó a la presentación, José, de vernos como un todo, como un gran ecosistema. Somos una partecita chiquitita, chiquitita de este gran universo. Me parece que es por ahí, ¿no? Empezar a vernos de esa manera tan más amplia. No, bueno, a ver, me duele la panza porque ayer comí tal cosa, sino empezar a observarnos de una manera un poco más amplificada. Bueno, terminando con el ejemplo este del tétanos, que si vos te inyectás, por ejemplo, para este cierto virus, en realidad el virus cumple un efecto en el cuerpo, y si a vos te da cáncer de pulmón, ¿qué es lo que hace el virus? El virus convierte al cáncer en pus. O sea, tiene una función que es loquísima y es protegerte. No más que nosotros, por no tener el terreno, se torna ofensivo para nuestro propio cuerpo. ¿Qué pasa si vos te vacunaste y te da cáncer de pulmón? ¿Cómo lo eliminás? Hasta ese punto incluso el cuerpo es tan
inteligente, tan biológico, inteligente, que lo va a encapsular en tejido y no va a permitir que siga creciendo. Entonces, hay que confiar en nuestro cuerpo y en todos los procesos naturales que hace y que procesa sin que nosotros seamos conscientes, pero para esto hay que desintoxicarse, desparasitarse, hacer detox, protegerse de estas radiaciones, entonces el cuerpo realmente puede funcionar en óptimas condiciones, si no es cualquier cosa. Sí, y es un camino a recorrer también, ¿no? Yo siempre traigo esto de la progresividad, porque por ahí uno quiere hacer todo junto y empezar a hacer todas las cosas juntas, y es mejor de manera progresiva, y a medida que vamos como integrando como la información. Todo este tema de la contaminación electromagnética, una de las cosas que va a alterar y que va a terminar como impactando nuestra microbiota, que son en todos esos microorganismos que tenemos en el cuerpo, es en el sueño y en la reparación. O sea, se duerme mal, no se duerme en profundidad, es como un sueño muy, muy livianito cuando estamos rodeados de esta radiación. Lo pueden observar ustedes también como en su día a día. Observen de desenchufar los routers y probar cómo duermen esa noche. O a mí me pasa, por ejemplo, cuando yo me vuelvo al pueblo. Yo soy de Villocampo, del norte de Santa Fe. Cuando vuelvo allá, mi descanso es totalmente distinto, porque no hay tanta contaminación electromagnética en el lugar donde viven mis viejos. O cuando estamos más expuestos a la naturaleza, cuando nos vamos de viaje un fin de semana a Córdoba o algún lugarcito, una escapadita, dormimos distinto. Y eso podemos atribuir a esto también, de que esta radiación electromagnética está interfiriendo ahí en nuestro sueño. Si se interfiere en el sueño, una de las cosas que pasa es, a ver, si no dormimos bien, vamos a generar cortisol, ¿sí? No nos vamos a terminar de desintoxicar del cortisol. Entonces, esto genera estrés. ¿Quién no está estresado hoy en día? Más si estamos acá, fin de año, ciudad, y todo eso va a empezar a alterar todo nuestro terreno biológico, y una de las cosas que va a suceder es el desequilibrio de nuestra microbiota. Y es como que una cosa lleva a la otra, ¿no? Porque si hay desequilibrio en nuestros microorganismos, hay desequilibrio en nuestros neurotransmisores, y todo eso va a generar como el entorno propicio para que crezcan estos microorganismos de baja vibración, por así decirlo. Lo vamos a decir así, ¿no? Los hongos patógenos, los parásitos, que también tiene su función porque al haber también tanto metal en nuestro cuerpo, lo van a ir como absorbiendo. Señales típicas de las disbiosis, que fíjense que también hay muchas cosas que se entrecruzan y se entrelazan con las señales de la contaminación electromagnética. El cansancio extremo, la fatiga crónica, el bruxismo. Esto de despertarnos entre las 3 y las 4 de la mañana, despertar es así como me desperté, tiene que ver con una sobrecarga hepática y también con parasitosis, sudores nocturnos, problemas digestivos, gases, diarrea, estreñimiento, los antojos de cosas dulces. La gente que está continuamente con ganas de comer harina, azúcar, es porque está parasitada, ¿sí? Son estos bichos que están pidiendo ese tipo de energía porque es de lo que se alimentan. La candidiasis a repetición, depresión, ansiedad, apatía, migrañas, también otra vez se choca con todo lo que es contaminación electromagnética, intolerancias digestivas, dificultad para bajar de peso, para aumentar de peso, y todo lo que tiene que ver con los acúfenos también, y sistema inmune, porque también todo esto termina afectando nuestro sistema inmunológico. Imagínense nuestro cuerpo, todo lo que tiene que hacer por toda esa contaminación que tenemos entre la contaminación electromagnética, los metales pesados, el alimento que no es un alimento puro y natural, que viene con un montón de cosas, desde agroquímicos hasta la modificación genética que tiene el alimento. Entonces,
obviamente que nuestro cuerpo hace lo que puede, y es ahí donde empieza como todo el desequilibrio. Bueno, acá también hay un estudio científico que lo que se expuso es esto, que también es como les dejo esta pregunta: ¿somos la generación más parasitada de la historia? Yo creo que sí. O sea, con todo esto que estuvimos viendo, con tanta contaminación, y hay una cosa que se hizo un estudio de que toda esta radiación lo que hace es acelerar el ciclo vital de los parásitos. Los parásitos tienen su ciclo de vida. Lo que hacen estas radiaciones es acortar los procesos. Entonces, cada vez están creciendo como más rápidos. Y en lugar de que demoren 28 días, que es un ciclo lunar, se acorta el ciclo. Entonces, ¿qué termina generando esto? Otra vez, más parasitosis. Vuelvo con la pregunta, ¿no? Esta gran pregunta que no lo sabremos, lo tenemos que ir experimentando. Nunca antes estuvimos tan expuestos al estrés, alimentos ultraprocesados, agua contaminada, a los metales pesados, a los viajes también. Cada vez que nosotros viajamos a una tierrita nueva, vamos a estar, no es que contagiándonos, vamos a estar impregnándonos de los microorganismos que hay en esa tierra nueva, que a veces no hacen un buen match con los microorganismos nuestros. Entonces es súper importante también cada vez que nos movemos, que viajamos, como poder atender ahí nuestro cuerpo y ocuparnos de nuestros microorganismos en sí. Es otra vez traerles esta conciencia de que somos un todo. Bueno, antes de pasar acá, es volver a traer esto, ¿no? De no entrar como en una paranoia de que, ay, no, que los parásitos, que la contaminación electromagnética, que los metales pesados, sino empezar a generar una conciencia de decir, ok, ¿qué es lo que puedo hacer hoy? ¿Qué es lo que puedo hacer hoy con las herramientas que tengo y con la información que tengo? Un pequeño movimiento para empezar a tener una mejor calidad de vida. Y ese pequeño movimiento va a generar otro movimiento, y así vamos a ir acumulando y vamos a ir expandiendo. Pasa en los procesos por lo menos que yo acompaño y que veo, y en mi proceso personal también, que a medida que nosotros vamos limpiando nuestro cuerpo y deshaciéndonos de cosas que ya sabemos que nos hacen mal. Hay cosas que ya sabemos que nos hacen mal. Los alimentos ultraprocesados, por ejemplo. Qué sé yo, una Coca-Cola, una hamburguesa. Eso ya sabemos que nos hace mal. A medida que nosotros vamos tomando decisiones como más alineadas y vamos limpiando nuestro cuerpo, todos esos bichitos que tenemos y esos microorganismos se van a ir acomodando, vamos a empezar a tener como un orden en nuestros microorganismos, y eso se va a traducir en un mejor estado anímico, en un mayor grado de conexión también con uno mismo, porque todo esto termina generando interferencia. Y acá también es como medio conspiranoico, ¿no? Pero realmente, o sea, con tanta interferencia que estamos teniendo, una de las cosas que nos está sucediendo es que estamos apagados. Y uno lo puede ver. Miren a su alrededor a las personas, esa apatía, eso de estar tomados energéticamente como en un limbo, ¿no? Ahí. Nosotros a medida que vamos avanzando, que vamos limpiando, que vamos ordenando, ahora vamos a ver también cómo protegernos con todo lo que es la radiación electromagnética, vamos elevando nuestra frecuencia y nos vamos sintiendo cada vez más conectados, cada vez más luminosos. Se puede ver hasta en nuestra mirada el cambio. Eso se puede ver. Para mí es como ver a las personas que arrancan gris y de repente se transforman en arcoíris, ¿no? Porque ese es el proceso
y que a nosotros también nos ha pasado, a mí también en mi historia personal. Yo trabajaba en una empresa 8 horas, 9 horas por día encerrada en una oficina, no estaba gris, estaba negra, o sea, entre la contaminación electromagnética y todas las puteadas que me recibía por día, porque era un entorno súper hostil. Imagínense cómo estaba mi cuerpo, mi estado anímico y un montón de cosas. Cuando yo empiezo a accionar en tener como una vida más alineada, eso se fue. Es así. Entonces, es como por dentro. Nosotros somos lo que tenemos que empezar de a poquito y con los cambios, paso a paso, y sin enloquecer. Traigo también esto porque por ahí veo mucho la frustración también en las personas. Por ahí esto que traía Ale, ¿no? De yo desenchufo el router, pero alrededor mío hay un montón de señales. Bueno, no importa, empecemos por nosotros y yo siento que después la realidad se nos transforma. La realidad se empieza a transformar y se empieza empieza a tener un poquito más de coherencia ahí con lo que somos. Bueno, José, te paso acá también esto de que Bueno, antes de meterse de lleno a esto, a la parte cuántica, hay otras formas de protegerse. Si bien esto es de las cosas que más resultados yo he tenido, no solo para protegerse, sino para revertir o tratar enfermedades desde crónicas, degenerativas, autoinmunes. Si bien tampoco es una herramienta milagrosa, no es una pastillita más, va a hacer que nosotros funcionemos correctamente como debamos, entonces nuestro propio cuerpo hace después todo el otro efecto, pero nada, como es, hay algunas prácticas que ya hemos ido nombrando, desde desenchufar el router, apagar el celular, hacer descarga a tierra, también puedes poner una bachita con agua, ponerle sales y poner los pies, eso hace un detox iónico. Hay muchas prácticas, tenés la turmalina, la yunguita, son piedras que tienen propiedades naturales para bloquear estas cosas, estas radioactividades. Tenés las orgonitas también transmutan la energía negativa a positiva en DOR. Después están estas herramientas que ni siquiera sé cómo llamarla, que son en cobre, que nada, transmutan también todo lo que hay. Hay un montón de cosas. Yo me he topado con varias, me he topado con la cuántica y hoy, nada, la sigo compartiendo porque es por lo que yo más resultados tuve y me puedo permitir ayudar a más personas. El otro día me comentaba una señora con su hija que tiene parálisis cerebral, ya después voy a subir ahí el testimonio a Instagram, que con dos, la nena tiene parálisis cerebral y le afecta en su parte con una distonía muscular, no puede mover no puede tener movimientos voluntarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La tienen que sedar. ¿Para qué? Para que no se sacuda todo el tiempo. Y con 2 días de uso de los dispositivos, la nena el médico le dice que le reduzca la medicación porque ya estaba muy relajada. A los 7 días le sacan la medicación porque ya estaba muy relajada y al mes de uso la nena empieza a poder aprender a apretar cosas con la mano, antes no tenía control sobre las manos, empieza a decir palabras, antes solo decía sí, no, te hacía un puchero, empieza a poder comunicarse, estás mejor emocionalmente. No quiere decir que esto sea una pastillita mágica. Esto hace que nosotros funcionemos correctamente y nuestro cuerpo solito sabe cómo autorregularse. Pero es un conjunto de hábitos, un solo terapeuta, que vos vayas al psicólogo, que vos hagas terapia, vayas al gimnasio, o que solo tomes sal marina, no te van a salvar, por así decirlo. Es la acumulación y el conjunto de hábitos saludables que voy adquiriendo para que cada vez pueda procesar mejor todo lo que nos pasa y con todos los que nos atacan o a lo que estamos sometidos hoy en día. sí, es como, hay que ir siempre de lo micro a lo macro, o sea, las bases las tenemos que tener, una alimentación saludable, el hacer ejercicio, sí, las bases siempre, porque no podemos pretender que un suplemento o algo de afuera nos resuelva la vida. Entonces es re importante, pero como ir avanzando de a poquito. Por Y ejemplo, vamos a ir viendo ahí el cambio en lo sutil. una desparasitación, ¿cada cuánto la recomendás hacer, por ejemplo? Por lo menos una vez al año Ahí va. la dejo.
Sí, Sí, mínimo una vez al año. Si nunca hicieron, sí, una vez al año. lo mismo. Imagínense si una vez al año nos limpiamos de los parásitos, pero todo el tiempo estamos expuestos al Wi-Fi y como nunca nos protegemos, o sea, ni siquiera una vez al año. Entonces es empezar a tomar conciencia en general y dentro de todo esto nace lo que vendría a ser la revolución cuántica. Es un cambio inevitable en la que es la visión del mundo que nos va a demostrar que todo lo que está a nuestro alrededor está conectado por infinitos campos cuánticos, que estos constituyen la materia, y el hombre no va a estar ajeno a esto. Es lo ¿Qué me refiero con paquetes cuánticos? Básicamente, a esto que le decíamos, la unidad más pequeña, los fotones eh, que nos componen, se mandan no solo no de a un fotón, sino de a paquetes de información. De ahí nace el quantum, que es la unidad medible más chiquita que existe. La tarjetita cuántica, por ejemplo, y los otros dispositivos, no es que sea tecnología cuántica en sí, sino que se le atribuye el nombre cuántico o energía cuántica, sino que a la escala a la que trabaja una escala nano, es decir, cuántica. ¿Qué tiene un mecanismo de acción? Cuando vos lo tenés cerquita, esto manda una frecuencia, una señal, yo siempre lo explico así porque no hay forma de no imaginárselo. Para los que han viajado en avión o han visto por lo menos una película que ponen la maleta sobre el rayo X, el rayo X en realidad no existe como tal, sino que se llama óptica cuántica avanzada. ¿Por qué? Porque trabaja a la misma escala, que es también en una frecuencia. Manda una frecuencia, atraviesa la materia, perdón, manda una frecuencia, atraviesa la materia, se recibe la frecuencia por el otro lado, pasa eléctrico y nosotros lo vemos en una pantallita por diferencial de frecuencia, que es lo que tiene adentro. Entonces puedes ver si llevas algún arma o cosas así, ¿no? Eh, Esto funciona igual. Manda una frecuencia, cuando lo tenemos a 50 centímetros de nuestro campo, nuestro cuerpo, que resuena o analiza nuestro campo electromagnético, el toroide que decíamos, y ven dónde hay fugas energéticas o un desequilibrio electromagnético en nuestros centros y empieza a mandar lo que ahí aparece como frecuencia original. Esto está compuesto de 78 minerales que emiten o vibran a nivel subatómico a una frecuencia que en conjunto están expandidas por lo que es una antena dipolo, que es lo mismo que la tarjetita de crédito, viste que es tecnología RFID. Cuando usted pasa la tarjetita de crédito débito por el postnet, ¿cómo funciona? Porque eso no se toca en realidad, lo escanea estando a distancia. Bueno, esto es lo mismo. Cuando está cerca te va a escanear y te va a empezar a mandar esta frecuencia que va a reestructurar o realinear nuestro campo electromagnético. Y en base a que realinee o reestructure nuestro campo electromagnético, es que después se van viendo el efecto cadena o snowball, bola de nieve, en nuestro organismo. Lo más fácil de verlo, o los primeros efectos que se pueden notar a partir de usarlo, es en el estado emocional. ¿Por qué? Porque es lo más sutil luego del campo electromagnético, la emoción, lo que decíamos hoy. Las emociones son frecuencias que están compuestas de una frecuencia en específica. Ahí Se volvé. recorta, perdón. Entonces, nada, va a ir trabajando por todos nuestros campos, emocional, mental, bioquímico, fisiológico, regulando el sistema nervioso central, simpático, parasimpático, la glándula de hipófisis, la tiroides, cómo se segregan las hormonas, etcétera, cómo se regenera a nivel celular, el cuerpo. Y el segundo mecanismo de acción es la ionización negativa. La combinación única de estos 78 minerales que tiene incorporado va a hacer que genere iones negativos. Que sea negativo no quiere decir que sea malo, es la carga eléctrica, que son los mismos que vimos al principio que genera la Tierra. Por ejemplo, ahora igual después hay un cartelito que lo voy a explicar, pero en entornos naturales hay muchos iones negativos. Por ejemplo, cuando uno se va de vacaciones a la playa, y que se siente relajado, se siente más bien. No es porque esté de vacaciones y que no esté trabajando en sí, sino es
que el ambiente es rico en iones negativos. Entonces, dependiendo de lo que tengamos, nos va a traer múltiples beneficios que van a ser específicos a cada persona, porque cada persona tiene un desequilibrio específico que todo se reduce al campo electromagnético. Ahí sí pasale si querés. Hay varios ejemplos. ¿Todos ven el video? Sí, se ve. Sí, sí. Eso es el modelo 9, por ejemplo, de las tarjetitas cuánticas, donde tienen un medidor de radiaciones, que cuando le ponen la tarjetita por adelante, deja de sonar. Porque justamente, ¿qué es lo que emite el router? Iones positivos, que por el contrario de ser positivos, son nocivos para la salud. De la salud. ¿Por qué? Muy buenos días, familia Numi. Estoy enfrente de una antena 5G. Hace tiempo que quería encontrarme con esto. Les voy a compartir las mediciones que logré. Disculpen las irregularidades, pero van a ver lo que es esto. Una antena 5G instalada en un pueblo peatonal de pura naturaleza. Miren, vamos a medir sobre mí, que no tengo ningún accesorio. ¿Cuál es mi medición? Cuando normalmente me encuentro en 11.000 unidades. Miren esto, 4.000 unidades Bobis, completamente en zona de cáncer al estar expuesta al lado de una antena 5G. Me voy a colocar mi accesorio, que lo dejé aquí. Me coloco el accesorio para que vean y vamos a hacer nuevamente las mediciones a ver si me protege de esta radiación. Accesorio 6.0. Efectivamente, más de 33.000 unidades, aproximadamente 40.000 unidades de protección me generan contra la radiación. Los accesorios anteriores, tanto el corazón como la 5.0. Bueno, ahí esa es la doctora Romina Malano, que es médica y también especialista en medicina cuántica y todo esto. Utiliza lo que es ¿cómo se llama? Una herramienta de radiestesia para medir radiaciones ambientales. El péndulo se va moviendo a medida que detecta estas radiaciones. Y nada, es increíble con tenerlo puesto, con no tenerlo. Y se ve que lo deja lejos porque esto protege a un rango de distancia grande. Entonces nos va a estar bloqueando de todo lo que son las pantallas, las antenas, etc. No sé si querés que reproduzcamos todos los videitos, saltemos, son más de lo mismo. Pasamos porque si no se va a hacer muy largo. Ya pasamos 1 hora y media. El nivel de atención. Nada, han ido bajando ahí los. Nada, sí. Sí, un montón. Con cosas que hacer y nada. Bueno, la ionización negativa es lo mismo que veníamos diciendo, es un fenómeno natural que están las moléculas del aire, que en ambientes cerrados y urbanos bajan muchísimo. En la siguiente diapositiva hay un cuadrito que explica bien entre una afuera y una adentro, por ejemplo. Y el aire que respiramos va a estar conteniendo estas partículas por más que no las veamos, a comparación de lo que son las cascadas, el monte, etc. Si querés ponerla. Sí, no me está corriendo. Ahí va. Ahí está. Ah. Uy, te fuiste. No, no importa. Sí. Vamos atrás. Se fue todo. Bueno. Ahí está, este era. Es. Como se ve ahí, hay ion por metro cúbico. En cascadas y montañas de 5.000 a 10.000 aniones o iones negativos. En bosque de 2.000 a 5.000, en playa de 1.500 a 5.000. Y en entornos urbanos de 100 a 500. La escala, una locura. En una oficina con aire acondicionado, menos de 100. O sea, todo esto lo estamos respirando. Cuando llevamos la tarjetita
o las plantillas, muestro ahí, o el antifaz, vamos a estar no solo bloqueando la radioactividad, sino que nos va a estar dando esta relajación, esta activación del sistema parasimpático, segregación de serotonina, que nos darían estos lugares naturales, a diferencia de estar encerrado en una oficina. Claro, por de ahí, sí. Como que viendo con el diario del lunes digo, wow, con razón que me sentían tan mal cuando estaba en la oficina. Bueno, también por empezar a aportar los dispositivos nos da una crisis curativa que tengo entendido que cuando haces desintoxicaciones, desparasitación, pasa lo mismo, ¿no? Claro, está como muy conectado también esto de la crisis curativa, lo mismo pasa con una desparasitación. Entonces yo entiendo también que cuando empezamos a usar esto hay un reequilibrio de microorganismos, porque está muy conectado, digamos, esa crisis curativa con lo que pasa en una desparasitación. Me han Pasa comentado lo varias mismo. personas que justamente vos venís comiendo mal, no sé, procesado, cosas fritas, etcétera, o alimentos de baja frecuencia, que Ujú, vas a tener microorganismos de baja frecuencia. claro, Entonces, cuando te pones la tarjetita cuántica que trabaja en ultra alta frecuencia, es un rango UHF, a 555 megahercios, tu sistema también va a adoptar esta frecuencia. Por lo tanto, todos los microorganismos que tenés en la panza, por así decirlo, se te van a empezar a morir, porque no pueden hospedarte en un cuerpo extremadamente de una alta frecuencia. ¿Qué pasa si te mueren todos los microorganismos de un día para el otro? Te descomponés, te descompensás, te da una fiebre, te da diarrea, y es dormís. toda esa crisis curativa que trae el uso de esto, el intercambio ahí de microorganismos. Re. Sí, dormís 10 horas al día, o se activan los sistemas de desintoxicación del hígado, riñones, por evapotranspiración, pulmonar, por la piel. Todo empieza a reorganizar este campo eléctrico, bioeléctrico que veníamos diciendo. Y esto actúa no solo a nivel físico, sino que a emocional también te hace una crisis curativa, porque por ahí a muchos con impacto emocional o represión empiezan a sentirse mejor emocionalmente, no tienen más estrés de un día para el otro, no tiene más depresión, perdón, el estrés lo vamos a seguir estando mientras estemos en este ámbito, en este campo, en estas antenas. Eh, nada, son muchos los campos en donde activa, no es solo la parte física. Ahí si bien solo menciono lo físico, eh, nada, que te puede barrer toxinas metabólicas, metales pesados, los químicos, la carga oxidativa, o los desequilibrios ácido-base, va a ser transitorio y personal o ajustable a cada persona. Siempre recomiendo, a partir de que lo empiecen a usar, que si los síntomas son muy intensos, reducir la exposición progresivamente. Por ejemplo, en un nene autista que no soporta tener algo colgado, que no soporta que le den un beso, un abrazo, que no soporta tener contacto directamente, lo que se hace es ir exponiendo los dispositivos no todo el día, a la noche cuando dormí, durante el día no, o le presentás y le ionizás agua, le presentás la tarjetita, que lo vea, que lo use un par de minutos y así progresivamente. Tampoco es matarnos con las crisis curativas si tenemos que ir a trabajar o tenemos que salir a hacer cosas. No podemos estar con dolor de cabeza todo el día. Si bien son transitorias, son adaptables, específicas a cada uno. No, sí, es progresivo. Ahí que traes el autismo también, hay una súper relación entre autismo, parásitos, metales pesados, como que está todo conectado. Sí, sí, pero bueno, básicamente eso es un poquito de lo que queríamos compartir, así que vamos cerrando. Espero que les haya gustado, nutrido. De todas maneras, para los que no la Bien. pudieron ver completa, se va a cargar a YouTube, Lo dijo. vamos lo vamos a subir también para que lo puedan volver a ver, vayan parando y vayan quedándose con la información. Vuelvo a traer lo del principio, ¿no? Hay que ir de a poco, como de manera progresiva, ir accionando y, y así se va transformando toda nuestra realidad, porque realmente es un día a la vez, un día a la vez, Exactamente. siempre. Así que bueno, ¿tienen alguna pregunta, algo que quieran compartir? Escuchamos. Lugo, Ay, ¿querías hablar? Ahí.
Abrilu, Ahí tenés abierto el micrófono. Yo soy Lu, la Sí. única. vos sos Sí. Lu. Yo estoy así como, porque ya se vino el momento, chicos, en el que estamos reunidos y todo lo que estamos haciendo era camino a llegar a esto. Yo me siento muy honrada y agradecida que cada malestar desde distintos lugares, ¿no? Nos haya reunido acá. Un placer conocerte, José, hermoso ser y todo lo que dijiste. Bueno, a Geo ya la conozco, algunos de acá, pero principalmente creo que estamos en el momento en Ujú. que todas estas antenitas que tenemos acá nos reunieron para esto y creo que es aceptar este desafío sabiendo que no somos dueños de la verdad, pero sí tenemos ojos y corazón y cerebro que pudieron ver otra realidad, crearla y hoy estar acá. Y hay mucho para hacer. Me emociona mucho desde una emoción de gratitud cuando uno la pasa mal y pasa muchos momentos de malestar. Saber que todo eso fue para esto. Nada, niños con autismo, he conocido doctores y seres maravillosos que están en este camino y que tenemos un montón para hacer y que recurro a la red cuando alguna emoción negativa o algún parásito o algún entorno feo obre en nuestro ser para mal, o sea, recurro a esto, a la gratitud de la red, en la era Acuario, que astrológicamente estamos, para seguir haciendo cosas lindas. Así que, hermoso, eso. Gracias, Lu. Gracias, 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 Luciana. gracias por ahí. Sí, realmente. Estamos ahí atravesando cambiando el paradigma y me parece súper importante, por eso traigo la progresividad por sobre todo es para no espantarnos y no bloquearnos, porque si no es como mucho, decís, voy, ¿por dónde empiezo? Y me frustro porque no me sale y vuelvo, ay, yo comí ultraprocesado otra vez, bueno, no importa, mañana se hizo. Mañana se sigue, no pasa nada, mañana se sigue. Creo que es eso, ¿no? Es un día a la vez y la vida se va transformando. A mí me pasó con José que me compartió la tarjetita y yo digo, pero José, o sea, es como que como tengo tantos hábitos ya internalizados, fue como que no sentí grandes cambios, pero sí me pasó algo zarpado, que fue como no pude seguir viviendo en la ciudad. No puedo seguir viviendo dentro de esta caja de zapatos. O sea, necesito mudarme y ahora me estoy yendo. Y eso fue tarjeta, sueño, mudanza. Y entonces Está esto, bueno. Sí, es todo un cambio. Justamente la empresa que fabrica las tarjetitas se llama New Me Now, mi nuevo yo. Entonces, muchos me han comentado que a partir de usarlas es un antes y un después, pero no quiere decir que sea una pastillita mágica, vuelvo a lo mismo, no es algo que te va a solucionar todos los problemas, ni que nada, es progresivamente ir acumulando hábitos saludables, meterle conciencia o foco a distintos hábitos de la vida, a cómo nos tomamos las cosas. Nada, nos ayuda, como vos decís, a los que ya venimos en este camino, que ya tenemos hábitos, que comemos bien, que hacemos ejercicio, que hacemos distintas cosas para estar bien, nos va a potenciar y acelerar este camino o nos va a bloquear la radioactividad, la radiación de las cosas, pero no es una solución. La solución son ustedes que se sintonizan, intencionan con este tipo de medicinas, con tener ganas de salir adelante, con tener ganas de que no me duela más este síntoma, con tener ganas de hacer un bien, ya están en el camino y después solito, por sostener esa frecuencia, se le van apareciendo las herramientas. Yo me he cruzado con la tarjetita cuántica y no es la única cosa, si bien es la que hoy sí comparto y comercializo o ayudo. Hago un montón de cosas, Geo también, una de las cosas, los baños de inmersión de agua fría, que es un montón. Hay muchas cosas hoy en día, pero no es abrumarse. sí, un día a la vez. Gracias, José, por tu sabiduría, por compartirnos todo este cambio de paradigma. La verdad que a mí me rompió la cabeza, como zarpado. Hay nada, esto de seguir aprendiendo, seguir abriéndonos. Y gracias a todas las que se quedaron ahí hasta el final, todas y todos. Un montón, se Eh, fueron 2 horitas. sí, sí, sí. Estamos ahí en el camino, seguimos, estamos a disposición también para lo que necesitan.
seguir compartiendo salud, porque nos merecemos estar bien, en armonía, en paz. Bueno, muchas gracias y vamos a Gracias. suerte. Muchas gracias, chicos. Suerte, Infinitas gracias Luna. Gracias, Lunita. Hermoso. ¿Por dónde van a estar subiendo el video? La ¿Cómo? vamos a subir a YouTube. Ah, buenísimo. Dale.